X, que es la magnitud que se está tratando de encontrar, reiteradas, está en algún lugar de este intervalo. Estará en algún lugar, ¿se entiende? También, sino que la forma, si se tienen n mediciones, o sea, si se tiene la medición 1, X1, la medición 2, X2, y siguiendo la medición X sub n, y n es el número de mediciones de 1 a n, perdón, es el número de mediciones. Entonces, la media se puede aproximar como la sumatoria de las X sub R sobre n. La X sub R menos la media elevado al cuadrado sobre n menos 1. La sumatoria de raíz cuadrada. ¿No es cierto? Entonces, la sumatoria de las X sub R menos n y dividido en menos 1. Entonces, claro, si yo tengo las mediciones X1, X2, Xn, y luego R, perdón, R desde 1, calculo la media, puedo hacer, y calculo el desvío estándar, puedo encontrar, ¿no?, dónde se encuentra el valor X que estoy dando. Es evidente que si se toma el límite para n tendiendo a infinito, más sigma sobre raíz de n, esto tiende a n. O sea que fíjense, si el número n tiene infinito, ¿no?, este término tiende a 0, por lo tanto, X, con más que sea el número de mediciones, mejor se aproxima el valor que se está. ¿Se entendió? Ahora, en la práctica, un gran número de mediciones, pero es caro. Hay que entender que es caro. Es decir, en mediciones de control, topográficos, en resistencias características del acero, o en resistencias características del hormigón, o en densidad de compactaciones de todo tipo particular de bombas, de turbinas, ¿no es cierto?, que es extremadamente. Entonces, tener un valor de M muy grande, ¿no?, es importante desde el punto de vista matemático para conseguir visión. Entonces, hay que encontrar que cada medición entendió el costo. Bueno, porque no es lo mismo la clase que clase de... Ahora, en este caso, se tiene que uno sabe que el valor verdadero va a estar en algún lugar de intervalo, como se dijo. En algún lugar de este intervalo, ¿no? Sigma de n y m menos sigma. Pero uno desconoce la distribución, porque en la medida en que yo me voy alejando del valor verdadero, tengo un error verdadero delta R. Estos son los, como se dijo en la clase pasada. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es la distribución de probabilidad? ¿O cuál es la distribución de la magnitud? Entonces, cuando n es muy grande, cuando n es muy grande, la función que ajusta la decisión de probabilidades es la ley de Gauss. Y mire, yo como experiencia he hecho el ajuste de la ley de Gauss innumerables veces, y cuando n es importante, cuando n es razonable, un número, ¿no?, la ley de Gauss aproxima muy bien, cumple con la condición que tiene que cumplir para que sea una función de probabilidad. ¿Ven las diferencias que hay entre la clase virtual y la clase presencial? ¿Alguien molesta? En la clase virtual,
Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué dice la ley de Gauss? La ley dice que si n tiende a infinito, los errores, si n tiende a infinito, la magnitud midiendo, por ejemplo, en una resistencia característica, va a ser así. Esta es la resistencia característica. Y esta es la frecuencia de ocurrencia del valor. Entonces, este valor es la media. Es la media mu, ¿no es cierto? Es la media. Entonces, ¿y cuánto vale esta? Bueno, esta función, que es la función, aquí poner un valor X genérico, porque esto puede ser F', puede ser una densidad, puede ser la resistencia característica del acero, también podría ser un error altimétrico, en cuyo caso este valor va a ser 0. Entonces, esta función f de x es 1 sobre x de 2 sobre sigma por e a la x menos mu sobre sigma al cuadrado. Si escribí bien, ese es su. Entonces, 1 sobre raíz pi sigma e a medio. Aquí e a la bueno, esto es un desastre. Es igual a 1 raíz de 2 pi por sigma por e a la menos un medio de por e al cuadrado. Ahora, esta es la función de Gauss. Bien, y es la ecuación de la curva. ¿Y qué es la función de densidad? La frecuencia de ocurrencia de una determinada eso también, y se da nota que trae una función de dos parámetros. Para definirla, 1 sobre raíz de 2 pi es conocido, e es un valor conocido, y son los valores de la variable que uno está estudiando, para lo que se está tratando de determinar, y muy encima son la y el desvío estándar. Entonces, se acostumbra a escribir que es la función normal sigma cuadrado, o sea, tiene dos parámetros. El número de parámetros P que define son dos, es decir, mu media y que se obtiene como sumatoria de los XR sobre N, y sigma cuadrado que se obtiene como sumatoria de X menos la media al cuadrado dividido a T menos N. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Todo lo entendieron? Bien. Ahora, se va a definir una función de Gauss, la función normal. ¿Y qué significa estándar? Bueno, es estabilizada, que está definida. Esa normal estándar es la 0 normal 1. Es decir, que la media es 0 y el estándar. Esa función, entonces, f de estándar se la llama f
de z, que va a salir 1 sobre 2pi, pero claro, sigma vale 1, entonces aquí va un 1 por e a la menos un medio de x menos mu, o sea, x menos mu sobre sigma al cuadrado, o sea, como esto vale 0 y esto vale 1, esto es x cuadrado, o sea, z cuadrado. Bien, entonces, cuando es vale 0, cuando la media vale 0 y el desvío estándar vale 1, uno toma la función normal estándar. ¿Y por qué es útil esta función? Ustedes ven los 21 está tabulada. Sí, ¿por qué? Porque hasta el no, la integral, que ya vamos a ver para qué es la integral de la menos un medio x medio al cuadrado, no tiene primitiva, no sé su valor analítico. Entonces, como esto es infinito, se utiliza el numérico para resolver, eso. Por ejemplo, por la regla del trapecio, la regla del trapecio, o cualquier otro numérico para que. Bien, entonces, esta función normal, mu sigma igual a 1, o normal 0, 1, es importante ¿se entendió hasta ahí? ¿Se entendió o que no se entendió? Perdón, ¿están ahí o no? Se cortó la conexión. Se cortó en relación a la integral. Ahora explico de nuevo. Ahora explico. Entonces, si esto es f de x, la función de densidad de probabilidad, esto es x, la variable, y esta es la función de Gauss. Así. Entonces, si tengo un valor x cualquiera, el área bajo la curva, ¿qué es? Por definición. Entonces, la probabilidad de que la variable x sea menor o igual, o sea, que adquiera x sea menor o igual que x0, integral, por definición de función de a x0, de la f de x, esa es la f de x. O sea, ya sabemos que la f de x, 1 sobre raíz de 2pi por sigma, a la menos un medio de x menos mu por sigma. Esta es la distribución cuadrado. Ahora, si uno trabaja con la normal estándar, esto será 1 sobre 2pi a la menos z cuadrado sobre 2, y esto es lo que es 0,1. Bien, entonces la probabilidad de este valor, porque un valor x0, entonces es esta curva, porque es una función de densidad de probabilidad, o sea, hay probabilidad por medio de la integral, no se la conoce, no hay un valor análogo. Entonces, para calcular esta integral, hay que aplicar métodos numéricos. Entonces, si yo meto esta función aquí, una primitiva conocida, entonces tengo que resolver métodos numéricos. Entonces, lo que he hecho es resolver esta función, esta. La tabla la tiene. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, no sé que si esta es la densidad de probabilidad y este valor es 0, y esto es f de x, y esto es x, y este valor es 0. Entonces, esta área es que x sea menor que x0. Pueden darle un alfa, otras veces se llama 1 menos alfa. A esto le vamos a dar el nombre de 1 menos alfa. Esa es 1 menos alfa. Entonces,
1 menos alfa. ¿Y esto cuánto vale? La integral desde menos infinito hasta x0, o sea, toda esta integral, toda esta área, hasta el infinito, toda esta área de f de x diferencial. Si uno integra es infinito, la función de densidad de probabilidad de x, ¿cuánto vale esto? Vale una definición de probabilidad, es decir, la probabilidad de que yo tenga valor, tenga este valor a todos, ¿cuánto va a valer? 1. O sea, la bajo la curva, ¿cuánto vale? Si yo tengo, si uno tiene la función de densidad de probabilidad, si uno tiene la función de densidad de probabilidad, la curva por definición, esta área, ¿cuánto? 1, que es esta integral. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Todos lo entendemos. Un poquito, ingeniero, de la pizarra. por favor. Gracias. Bien, gracias. No se preocupen por tomar apuntes, o sea, está todo en el apunte. Presten atención y el resto está en el apunte. Entonces, ahora, la media, si es curva, la función de densidad de probabilidad, esto es x, y esto es f de x, esto será la media. Bien, y el desvío es un valor que se aparta fácilmente con respecto a la media. Por ahí está el valor de estándar. Bien, entonces, si ahora uno, la media, el estimador insesgado, máxima verosimilitud, ese es el nombre técnico de probabilidades y estadística, el estimador, el valor que mejor aproxima la esperanza matemática es el medio, y es la media. Se demuestra que el parámetro su mejor aproximación es la suma de XR sobre L. Y la mejor aproximación es la varianza. Y la raíz cuadrada de la varianza es el desvío estándar. Y por la nación, o sea, el estimador insesgado de máxima verosimilitud. ¿Qué significa eso? Es un estimador que no está distorsionado, por eso se dice que es insesgado. Porque no es distorsionado. Los factores positivos, los negativos, como el nulo. Entonces es insesgado. De máxima verosimilitud, o sea, es el que mejor aproxima, es el mejor estimador. Entonces, sumatoria XR media sobre N menos 1. Bien, bueno, ¿qué más? Ahora, en el caso, si uno está trabajando con errores, por ejemplo, errores, si uno está trabajando si está errores, ¿cuánto vale la media? Entonces, si X con el análisis de errores, entonces la media ¿cuánto vale? Vale 0. Es decir, el error medio tiene que dar mu vale 0. El error medio tiene que estar en 0. Y bueno, yo no tendrá, ¿no?, con su amplitud. Bien, ¿se entendió ahí? Bueno, ahora vamos a definir, recordar la definición de distribución acumulativa. Si ahora uno tiene la curva como X los valores y f de x, uno define la función, esta es la función densidad de probabilidad, es la f de x, la minúscula. Uno define
la función distribución acumulativa con integral de menos infinito hasta x, o sea, la variable, esta variable es el límite de integración de f de t, si quieren, o f de z diferencial de z. O sea, esto no interesa, porque no interesa, y luego sustituye límites en otras, esta f es acumulada hasta el valor x. Si uno grafica eso, en menos infinito vale 0 y va trepando y tiende históricamente al valor. Porque cuando el área, cuando ya el todo, porque es 1, o sea, es 1. La función distribución de probabilidad es función distribución acumulativa. Esta también, sí. La distribución acumulativa. ¿Por qué? Porque nos da la distribución de probabilidades, pero acumulada, mientras que esta da la distribución de probabilidades entre interacción. Uno quiere ahora calcular la probabilidad de que, es muy importante que lo entiendan, de que un valor X cualquiera se encuentre entre A y B. ¿Cuánto vale la probabilidad de que X sea mayor y menor que B? Igual no interesa, pero bueno, ¿cuánto vale? Como la función será, cuando la variable aleatoria es igual, sí interesa. ¿Dónde continúa? No. Entonces A, B, Fx, diferencial de X. Pero también esta probabilidad puede calcularse, esto es muy importante que lo entiendan, puede calcularse con f de b menos f de a. ¿Por qué? Presten atención. Si esto es b, f de b será la integral de menos infinito hasta b de f de x, es decir, el área roja es esto. Esto es f de b, ¿se entendió? Y ahora f de a integral de menos infinito de f de x diferencial de x y la área, no sé, verde. El área verde. ¿Y el área verde cuánto es? Es esta. ¿Se ve? Esto es f de a. O sea que restando los valores de la distribución acumulativa, yo encuentro la probabilidad de que la variable se encuentre entre a y b. ¿Se entendió? Sí, claro. Como el agua. ¿Cómo alguien? No, ingeniero, le dije claro como el agua. Le dije. Entonces ahora vamos a ver cómo convertir esto en una aplicación práctica. Teorema de transformación lineal. El teorema, no vamos a demostrar el teorema, el que quiera va al libro de Meyer y de viaje. ¿Qué dice el teorema de la formación lineal de X? O sea, que se entienda que es una transformación lineal. Si yo tengo que esto es Y y esto es X, y este es el ángulo y el dirigente de θ es la pendiente de esta recta, la ecuación de recta es Y más de X. Esto es lo que se llama una transformación lineal, o sea, de X le hacemos corresponder valores de Y con una transformación lineal, o sea, este es 1 y estos son parámetros,
no, el exponente de x es 1. Esto es lo que se llama una transformación lineal. Bien, entonces, ¿qué dice el transformación lineal? Si x tiene una distribución aleatoria, tiene una distribución normal mu sigma cuadrado. Eso dice el teorema. X tiene una distribución normal mu sigma cuadrado. Bien. Un segundo, que se están desordenando los papeles. Ahí. Bueno, entonces la distribución normal sigma cuadrado. Y si ahora se hace la transformación a la variable x, y igual a b más b. Bien. Entonces el teorema establece que y tendrá una distribución normal a por mu más b, coma a cuadrado asignado. Bueno, ese no es ese es el teorema. Nosotros la buscan en el libro de Meyer, en el libro de Rey Pastor, en el tomo. Bien, entonces, fíjense. Este teorema establece que si tengo una variable aleatoria x, tiene como distribución de probabilidad la distribución normal mu sigma cuadrado. Una transformación lineal de esta variable, el tipo y igual a por x más b, está generando una nueva variable aleatoria y que tiene como distribución normal a por mu, porque es sigma cuadrado. Entonces a cuadrado sigma. Bien. Bueno, este es el teorema. Vamos por verdadero. Entonces, ahora vamos a la siguiente transformación lineal. Y menos mu sobre sigma. Fíjense, esto es una ecuación de una recta. ¿Y dónde está la recta? Aquí, miren, menos mu sobre sigma más 1 sobre sigma por x. ¿Se entiende? Esto es b y esto es m. ¿Estamos de acuerdo? Bien, en términos de esto será a, ¿lo ven? Y esto b es b. Si ahora que ¿cuánto vale a por mu más b? Bueno, a vale 1 sobre sigma más b, pero b vale menos mu sobre sigma. O sea que no, ¿cuánto vale? ¿Se entendió? Y ahora hacemos el siguiente término. A cuadrado, sigma cuadrado. ¿Y cuánto vale a? 1 sobre sigma. O sea, 1 sobre cuadrado. Sigma cuadrado vale 1. O sea que para esta transformación lineal, ¿qué distribución tiene? No 0, 1. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Todo lo entendieron? Debido a la distribución normal, ingeniero, se cuadra la parte de arriba. Entendí. Pero no voy a hacer tampoco. Termina. Vamos de nuevo. ¿Qué dice el teorema? El teorema dice que si tengo una variable x, esta, que tiene una distribución mu sigma cuadrado, es una hipótesis. Esta es la hipótesis. Sí se tiene, sí, la palabra sí es una hipótesis. X tiene distribución normal sigma cuadrado. Entonces, esta es la tesis. La transformación lineal A por X más B tiene una distribución. Esta es la tesis. Entonces, la transformación lineal A por X más B tiene una distribución A por mu más B A cuadrado sigma cuadrado. Ese es el lema que no lo estamos mostrando. Van
y busquen el libro de Meyer o el Rey Pastor tomo 3. ¿Entendido hasta ahí? Sí, Bueno, entonces ahora vamos a estudiar una transformación lineal. Vamos a esta transformación lineal. A la variable le resto y divido por sigma. ¿Se entendió? Hago esa transformación lineal. A ver, veamos qué da. Entonces, esto es igual a 1 sobre sigma por x fracciones menos mu sobre sigma. Entonces, ¿esto quién es? A y más menos así. ¿Esto quién es? ¿Se entendió hasta ahí? sí, Entonces, ahora calculemos esto. ¿Cuánto por mu b? A cuánto vale 1 sobre sigma por mu. ¿Y cuánto vale b? Menos mu sobre sigma. ¿Cuánto vale este término? Este término, ¿cuánto vale? 0. ¿Se entendió? sí, Calculemos este otro término. ¿Cuánto vale a cuadrado? Sigma cuadrado. ¿Cuánto vale a? 1 sobre sigma al cuadrado por sigma cuadrado. Este término, ¿cuánto vale? 1. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Para esta transformación lineal, donde yo resto la media y divido la distribución normal, 0, 1, es la normal estándar. Entonces, jóvenes, y esto para que sea útil. Si uno tiene una variable aleatoria con mu y sigma cuadrado, tiene una cualquiera. Uno, ¿cómo transforma esto en una normal 0? ¿Cómo la transforma? Es muy simple. A las variables le resto la media y divido por sigma. Si yo le doy la media y divido por sigma, tengo al 0, 1. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? sí, 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 ingeniero. Sí, ingeniero. Ahora, gráficamente, vamos a ver qué significa eso. Si ustedes observan esto, si esta es la media, y esto es x, x menos mu, ¿qué es? Estoy trasladando esta curva a ¿dónde? Al hacer x menos mu, esta curva la está dando al origen. Es un coordenadas. Al restarle la media, si quieren también el eje de coordenadas que estaba aquí, lo estoy poniendo aquí. No tiene ningún misterio. Y al dividir por sigma, ¿qué estoy haciendo? Le estoy cambiando la forma a la curva. La curva va a tener una forma estándar que va a ser esta. De manera que siempre la curva me dé 1. O sea, que la real x menos 1 sobre sigma. Por un lado, ejes o una relación de la curva. La relación sigma cambiando la forma, ajustando la curva. 0, 1. ¿Entendió? ¿Sí? Y esta función, ¿qué ventaja tiene? Que está tabulada. Esta está tabulada. El que aparece en el apunte como phi de A menos phi. Yo antes la llamé f de A y le llamé f de
Entonces, yo tengo que calcular probabilidades. Tengo una distribución normal, mu sigma cuadrado. Tengo una distribución normal, mu sigma cuadrado, que es esta. Entonces, sobre esta distribución normal mu sigma cuadrado, yo necesito calcular probabilidades. Esta es la f de x. La probabilidad de que x sea menor o igual que a, mayor o igual que b, va a ser la integral de f de x diferencial de x. Pero esto hay que calcular, es un lío. Entonces, ¿qué hago? Hago esto. La probabilidad. Le resto la mu y divido por sigma. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien se opone a esto? Lo estamos llevando a su distribución 0,1. estándar, ingeniero, ¿no? A su distribución 0,1. ¿Alguien se opone a lo que dice aquí? Dados de la desigualdad dividir por sigma. ¿Sí o no? Y esta es la distribución y normal. 0,1. Listo. Entonces, esto será pi de A menos mu de B menos mu sobre menos phi de A menos mu sobre sigma. O sea, esta probabilidad que está sacando viene haciendo esta diferencia. Y ese valor, uno va al valor y hace la diferencia. Sí. Bueno. Sigamos. ¿Todos lo entendieron? ¿Se han entendido, jóvenes? Ingeniero. Claro, clase teórica en común, ¿no es cierto? Y más ordenada. Lo que pasa es que hay que escribir, hay que escribir en la pantalla. Bueno, precisión de las mediciones. Precisión de las mediciones. Bien. Si ustedes observan, f de x es igual a 1 sobre raíz de 2pi por sigma por e a la menos 1 medio de x menos mu por el sigma cuadrado. Entonces, f de mu 1 sobre raíz mu menos mu es 0 e a la 0 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. E a la menos 1 medio de mu sobre sigma esto es 1. Bien, o sea que f de mu es esto. ¿Y qué es f de mu en el gráfico? Es esto. Si esto es x y f de x es esto. ¿Entendió? ¿Entendió? Sí. Ahora, presten atención a lo que viene. Hay alguien con el micrófono. Ahora, analicemos el límite. Si sigma tiende a 0,
entiende el límite para sigma Está bien. tendiendo a cero de Fm es infinito. Y el límite para sigma tendiendo a infinito de Fm, ¿cuánto vale? Cero. O sea que una curva con sigma tendiendo a ser una curva así. ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve? En este caso corresponde a Sí, sí. y este caso corresponde a esto. Tiende a cero. ¿Y qué te pasa? No se olviden que el área bajo la curva, tiene que valer. Tiene que valer. Y el área bajo la curva tiene que valer 1. Piensen en un triángulo. Piensen en un triángulo. ¿Cuánto vale el área? Base por altura sobre 2. Y ahora vamos a suponer que siempre vale 1, porque es la condición de probabilidad, vale 1. Entonces, como siempre vale 1, ahí. Entonces, H la 2 sobre B. Si B tiende a infinito, o sea, si la curva se hace así, si la curva se extiende directamente, no, si B tiende a infinito, ¿a cuánto tiende? Tiene que tender a 0, o sea, cada vez más bajito, cada vez más bajito. Y la inversa, si B tiende a 0, el triángulo tiende a ser el triángulo que es así, ¿se entiende? El triángulo permite comprender claramente el concepto. Como el área es constante y siempre vale 1, el área bajo la curva, entonces tiende a 0, o sea, el desvío estándar es muy chiquito, la función no va a ser así, va a ser muy cerrada. Eso significa que las mediciones, todas concentradas alrededor de ¿quién? De mu. Estas mediciones, ¿cómo son? Precisas. Ahora, si sigma tiende a infinito, las mediciones están todas, ¿no? Y siempre posibles. ¿Cómo son estas mediciones? Imprecisas. Se entiende el concepto de preciso e impreciso, el concepto de límite y la curva. Sí, ingeniero. Bueno, ¿qué más? Entonces, esto nos lleva a que el intervalo de definición de una variable, el intervalo de definición de una variable. Entonces, lo vamos a hacer de manera genérica. Si esto es F y esto es X. Entonces, sí. Y esto es mu. A mu le vamos a sumar y le vamos a restar un kappa sub alfa por sigma. O sea, vamos a hacer aquí mu más un kappa sub alfa por sigma. Y aquí de manera un kappa sub alfa por sigma. Entonces, la probabilidad de que un valor X cualquiera encuentre entre estos dos límites es el área bajo la curva. ¿Esto qué es? La probabilidad de que X sea mayor o igual que mu menos kappa alfa por sigma y que esto sea menor o igual que mu más kappa alfa por sigma es esta integral. Es la integral de más de kappa alfa es el área de acuerdo? Con estos límites. Esto es A y esto es B. A B, porque no me entra en la pizarra.
Bien, bueno, listo. Ahí estamos. Ahora, si quiero calcular ese integral, si yo quiero calcular ese integral, ¿qué tengo que hacer? La tengo que estandarizar. Entonces hago la probabilidad de kappa alfa por sigma ¿se entendió? Y este se llama este, y este se llama este. Entonces tengo la probabilidad de que esto se mantenga y eso se simplifica y me queda de menos kappa menor o igual a x menos mu sobre más menor o igual más kappa sub a, porque este se llama. Fíjense que hemos pasado de una distribución genérica a una distribución normal 0,1 y con ya estamos que la media x menos mu es la media a 0, x menos mu igual a 0 y uno tiene y estamos dando las probabilidades donde este más kappa sub alfa y este valor es menos kappa sub alfa, porque este es el, ¿se entendió? ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, y esto es lo que se llama es el nivel de confiabilidad. Entonces, esta área es alfa, es el nivel de confiabilidad. Entonces, uno cosita que tienen al final del apunte pueden poner de una vez para siempre. O sea, no hay que hacerlo, se lo hace una vez. Lo que pasa es que hay que entender lo que uno está haciendo, porque si uno no entiende lo que está haciendo, joven, no sirve absolutamente para nada. Hay que entender. Entonces, tiene el nivel de confiabilidad. El nivel de confiabilidad, y aquí se tiene el valor de la distribución normal estándar pi de kappa alfa, y el valor de kappa sub alfa. Entonces, si ustedes empiezan con un nivel de confiabilidad de 99.99%, pi de kappa alfa en la tabla les va a dar 0,9995 y esto le va a dar 0,80. Bueno, y así siguiendo, ahí tiene la tabla en el apunte, no la voy a copiar. Pero finalmente uno termina en 68,26% de confiabilidad. Esto es 84,13. Y esto termina siendo, y esto termina siendo 1.6445. Perdón, y esto termina siendo 0,24, esto está siendo 1. O sea, estándar. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hemos avanzado con respecto a que la álgebra, hemos llegado a como la media más sigma sobre raíz, la media menos sigma sobre raíz de n, a puro álgebra expresión. Y fíjense que estamos sumando sigma y restando sigma, aquí está la raíz de n. Ahora, si yo quiero una distribución de probabilidades con distintos intervalos de confiabilidad, o sea, puede ser este, por ejemplo, este me va a dar este nivel. Si algo mucho más preciso, perdón. Entonces, si aquí uno tiene el mismo gráfico, voy a tratar de que sea más o menos parecido.
pero el chiquito es este. Voy cambiando estos límites. Y aquí pongo sigma y aquí pongo menos e, el área vale 1. Perdón, el nivel de confiabilidad no, 68.26%. O sea, el área vale 0.6826. Si esto es sigma, ahora, si yo quiero ir a un nivel de confiabilidad mayor, o sea, tengo que cubrir todo esto. Entonces, ¿esto cuánto me da? El área me da 0.999. El impacto que voy a caer ahí, voy a estar. Por supuesto, no trata de tener es un interquito como se hace para sentar. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Ingeniero, Sí. disculpe, ¿será que hacer así como reales y no reales con variable para profundizar más? Este ¿O no? es extremadamente simple. No tiene, ya está hecho. Sí, sí, pero no puede pasar ejercicio que ha hecho A para ver, practicar. usted va a hacer lo siguiente. El segundo piso. O hay una casa cercana donde tenga segundo. Ya, va a hacer lo siguiente. Va a subir a la ventana. Esta es la ventana. ¿Se entiende? Y usted va a medir esta, la va a medir bien. ¿De acuerdo? No. Sí, Bien. ingeniero. Vamos a suponer que esto te da bien medido, pero medido con ciencia, desde la parte de abajo de la ventana. ¿De acuerdo? Esta es la parte de abajo. ¿Se entendió? Sí, Esta es la ventana. Vas a medir la aquí vas a ver la madera sí, y te vas a construir una bolita de esas con las que uno juega, un torito. ¿De acuerdo? sí. Entonces, vamos a suponer que esto vale 3,25. Y luego vas a pedirle a tu hermano, a tu hermana o a tu papá, o deje caer la bolita desde aquí. ¿De acuerdo? Sí. Justo desde aquí. Justo desde donde empieza la mesa hasta acá. Y vos vas a aquí echado. Tampoco están echados porque cuando haga toque. Entonces le vas a decir a tu papá o a tu mamá, a tu hermano, que cuando largue la bolita grite. Entonces vos vas a estar abajo con un cronómetro. ¿De acuerdo? Vos vas a estar acá abajo con un cronómetro. Entonces, cuando digan top, apretas el cronómetro. Y cuando escuches el top, porque va a golpear, ¿no es cierto? Sí. Vuelves a apretar el cronómetro. Entonces vas a medir delta T. Entonces vas a hacer N y delta T. 1, 2, 3, 4, y vas a ir 30 veces. Y aquí vas a tener un valor. No sé, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Te va a dar un valor. Delta T El era. tiempo que tarda, cuando tu mamá, la persona que te está ayudando, vaya a alargar, grita top y vos apretas el cronómetro. Y cuando el torito toque en el piso, vas a escuchar un ruido, top, ahí vuelves a apretar el cronómetro. Vas a tener el tiempo que en cada bolita. Sí, sí. Bueno, y vas a hacerlo 30, 40, 50 veces. Si te emocionas, lo haces 100.
Sí, así practicas algo práctico. ¿Y luego qué vas a hacer? Vas a sacar el DT promedio. Vas a sumar estos DT y los vas a dividir en mediciones. ¿Se entendió? Sí. El delta T también tiene su fórmula aparte, ¿Qué ¿no? forma? El DT es lo que estás midiendo. Es la no tiene, sumatoria, es esto más esto, más esto, más esto, esto, más esto, más esto, dividido. El promedio, Si me diste 30 veces, ¿se Sí. entendió? Sí, ingeniero. Eso es muy. Eso es muy. Y luego vas a sacar el debido estándar. Agarras ya hacia aquí. Como ya conoces mu, haces mu menos delta t. Entonces ya notas este valor, ya notas. Y aquí va a ser mu menos delta t y lo elevas al cuadrado. Ya, Ya ya. notas. De ahí, Entonces sacas sigma, que va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria de los mu menos delta t al cuadrado dividido n menos 1. Entonces haces esto más esto más esto más esto más esto más esto. desviación. Lo divides, son 30 mediciones, aquí pusiste 3, poner 29. ¿Entendió? Ese es Desviación el estándar. desvío. ¿Entendió? Sí, ¿qué dice, ingeniero? Ahora sí. Ahora todavía esto recibe emociones. Pediste un ejemplo, ahora lo va a hacer. Entonces ahora tienes mu, tienes sigma. Pero vos tienes el delta t de esta tabla. Vienes aquí y sacas el delta t de aquí o veas y vas a hacer un delta t máximo y vas a tener delta t mínimo. Buscas cuál es el máximo y cuál es el mínimo, ¿de acuerdo? Sí. Entonces vienes aquí y vas a tener un delta t máximo y un delta t mínimo. Entonces graficas así, desde un delta hasta un delta t máximo. ¿De acuerdo? Entonces, agregados y dices, f de delta t va a ser 1 sobre raíz de 2 y por sigma. ¿Qué sigma? Este sigma que calculaste. Estándar, sí. Por e a la medio de x delta menos mu, que mu, este, al cuadrado. Aquí pones delta t y aquí tienes f de delta. Entonces aquí poner al máximo la solución de Gauss. Así. Y esto es mu. Si tus mediciones son buenas, la curva ¿cómo te va a dar? Te va a dar. Mi dibujo no es el mejor, pero bueno, porque es digital. Bien. Si tus mediciones son porquería, ¿cómo te va a dar? Más dispersión. Así. Solito, sin que yo te dé un ejemplo de nada, te vas a dar cuenta que hay que hacerlo. Y si las mediciones son buenas, agarras y te vas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero, Listo. clarísimo. Vas a tener tus niveles de confiabilidad, que los tienes en la tabla del apunte, porque ya están sacados. Disculpe, no entendí bien esa parte del nivel de Este confiabilidad. capa por E85, capa alfa, te da 0,85. ¿Qué nivel de confiabilidad? 99,99. ¿Qué significa eso? Que si vos vienes aquí a este gráfico que hiciste aquí, vamos a suponer que vamos a graficar así, así.
el delta T medio. Entonces, si tomas 3 es 3.05 y te va a dar 3.05, ¿entendió? Entonces, la probabilidad el valor entre este de aquí y este de aquí, ¿cuánto es? 19%. Como y tomo este valor, la probabilidad de caer aquí es solamente esto. Y ahí te va a bajar al 18. ¿Se entiende? Ahora, si vos agarras y desprecias la fricción, si aquí desprecias la Distancia. raíz de 2G por H. O sea, largando esto, como B es 0 y aquí es B, es raíz por H. Entonces, y puede cuadrado es igual a 2G, puede poner G es igual a B cuadrado sobre 2H. Lo mediste y B va a ser H cuadrado sobre delta T cuadrado con esto y T equivale G es aproximadamente sobre delta T cuadrado, si no me equivoqué en el álgebra. ¿Cuánto te tiene que dar esto? ¿Se entendió? Ingeniero. Bien. Intervalo de confianza. Lo que paramos aquí hicimos el jueves. Ya me cansé. ¿De acuerdo? Listo, ingeniero. El jueves. Eso, Jóvenes, ¿por qué no consiguen el aula presencial? No quiere el decano. ¿Por qué no? nos falta coordinar con la otra materia de Ya, mecánica. jóvenes, vamos a hacerle una cosa. No es lo mismo que presencial. No es lo mismo. Hasta el pizarrón es mucho más complicado. Esta semana la vamos a dejar pasar virtual. ¿De acuerdo? Pero la próxima deberíamos estar en presencial. Muévanse. Muévanse porque es mucho más nuevo. ¿Se entendió? Por muévanse, así como son buenos para ir. ¿Y por qué no van? Saben a sugerir qué es lo que tienen que hacer. Tomen la de carrera, la oficina del decano, hagan el ladrillo y se tapian adentro y que no pasen ni pollo hasta que les den el aula, como debe ser. Para otras cosas son buenos, ¿cierto? Son belga para pedir esto, para pedir lo otro, pero para pedir aula presencial, que es en beneficio de ustedes, no hay nada. ¿Por qué no van y se cierran y se le ponen el ladrillo y nadie lo consigue? Para eso no se mueve. Pero pues para estar al aire y pidiendo, no, para eso no se mueve. ¿Se entendió? Ingeniero. Es la virtual, espero que resuelvan. Nos vemos. Hasta luego, ingeniero.